Buenos días, y antes de hablar del seguimiento deberíamos hablar de cómo empezamos la implementación, porque es el enfoque y la perspectiva que tomamos del principio también impregna el seguimiento. El primer punto básico para todos nosotros es la Agenda 2030, que se acordó en septiembre de 2015 y de la cual quiero hacer énfasis que tiene 4 partes y que no son solamente los ODS, que son los que están más frecuentemente nombrados, y porque tiene una declaración que tiene compromisos compartidos, principios, visiones que son transversales al resto de los capítulos. Pues tenemos el capítulo de Objetivo de Desarrollo Sostenibles, el de implementación, que tiene que ver con toda la movilización de los recursos, y finalmente el seguimiento y revisión, que tienen que ver con distintos niveles: local, nacional, regional, global y también temáticos. Esta agenda también tiene lo que se llaman las áreas de acción crítica, que son las que ustedes ven en la esfera de la derecha, que son el énfasis que hace la agenda en las personas, la prosperidad, el planeta, las alianzas y la paz, para confluir en lo que es el desarrollo sostenible. Otro de los elementos para entender la complejidad de la implementación y el seguimiento son las 3 dimensiones que considera esta agenda del desarrollo, que son la dimensión ambiental, la social, la económica, basado en la definición de desarrollo del informe que sostiene que el desarrollo es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometerlas de la futura. Con todas estas premisas y la próxima que vamos a ver, conformamos lo que es la Comisión Nacional Interinstitucional de Implementación y Seguimiento, que tuvo distintas composiciones porque va acompañando las composiciones de la Administración Pública Nacional. Para nosotros, en particular, la centralizada, y como ven, en un primer momento estaban los 18 de los 20 ministerios existentes en los primeros meses de 2016. Nosotros estos ministerios los organizamos según su responsabilidad con respecto a las metas, que es lo que vamos a ver después, y otros que tienen responsabilidades transversales porque estarían más con esto que nombrábamos antes del espíritu integrado e indivisible de la Agenda 2030. Y conformamos grupos de trabajo ad hoc porque, bueno, ustedes lo saben también, la tarea para llevar adelante y con tantos actores del nivel nacional es bastante compleja. Esos grupos se pueden constituir, lo que decíamos, para realizar distintas tareas. La primera de ellas, que fue la adaptación, tuvo 6 áreas estratégicas que, como vamos a ver, están relacionadas con la operatividad del trabajo para hacer la adaptación de las metas al contexto nacional. Durante el año 2017 y 2018 estuvimos trabajando en lo que fue el primer informe voluntario nacional, y posteriormente nos enfocamos en el informe de país y conformamos grupos de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible que habían sido seleccionados durante el año 2017 por el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, que es donde se realiza esta rendición de cuentas de aprendizaje entre pares y se presentan los informes de país voluntarios. Y durante el 2019, con esa misma lógica, estamos tomando los restantes ODS, que serían los que se trabajarán este año. Con esa organización operativa para la implementación y en la primera etapa, tuvimos esta primera premisa, que los ODS están dentro de una agenda que son integrales, indivisibles, las interrelaciones entre las metas, y esta consideración del párrafo 55 de la agenda, que por más que las aspiraciones sean globales y compartidas, cada país tiene que adaptarlas y apropiarlas a su contexto nacional. Las etapas del proceso de adaptación fueron 4. Tuvimos una primera priorización que se inició en diciembre del 2015
y que se hizo según, en ese momento la plataforma política tenía 3 ejes, que eran el eje pobreza cero, lucha contra el narcotráfico, Unión de los Argentinos. La presidenta honoraria del Consejo priorizó pobreza cero y con eso se hizo la primera priorización para ofrecer al gabinete un conjunto de metas adaptadas al contexto nacional. Luego el proceso de adaptación propiamente dicho, que implicaba esta revisión de las metas, la selección de indicadores pertinentes y factibles, la elaboración de las fichas técnicas. Luego, para tratar de bajar también a terreno de la integralidad y la indivisibilidad, lo que denominamos revisiones transversales, y finalmente todo lo que ha sido conformar el marco del monitoreo. La priorización de las metas, como decíamos antes, tuvo que ver con el eje de pobreza cero y con lo que eran, digamos, los subejes o distintos compromisos. Eso fue un primer ejercicio que hicimos de alineación con las prioridades políticas, con las cuales trabajamos durante todo el año 2016. Ese trabajo, como decíamos, teníamos la Comisión Nacional conformando distintos grupos. En ese momento eran 6 áreas estratégicas que devinieron del agrupamiento de los ejes de pobreza cero. Y las metas que quedaron priorizadas de acuerdo con la competencia política de cada uno de los organismos fueron asignadas a aquellos que tenían mayor responsabilidad sobre la política. Pero por lo que decíamos de las transversalidades, y ustedes que conocen y habrán leído las metas, se dan cuenta que no pueden ser abordadas por la competencia de un solo ministerio. Entonces, encontramos ciertas asociaciones posibles que fueron refrendadas por los mismos ministerios o sugeridas, y entonces en esas mesas se establecieron colaboraciones en la definición de las metas, es decir, si se tomaban como tal o si se requerían alguna reformulación en su contenido. La segunda etapa, una vez definidas las metas, era necesario identificar qué indicadores eran los más pertinentes, relevantes y factibles para hacer el seguimiento de los progresos hacia esas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos indicadores los tomamos inicialmente de la propuesta del Grupo Interagencial y de Expertos de las Naciones Unidas en Indicadores de Desarrollo Sostenible, que como todo en esta agenda no existe un número definitivo, y en un momento fueron 261, después fueron 243, y en las últimas revisiones estamos en 242, pero hay 11 que se reiteran para distintas metas. Entonces trabajamos con esa primer conjunto de indicadores, en los cuales también había mucho énfasis que luego se desapareció en las distintas revisiones en pueblos originarios, y que en nuestro caso fue muy pertinente. Una vez elegido el indicador, era necesario trabajar en su elaboración con vistas a lo que nosotros hablamos de la armonización, tanto en los niveles nacionales e internacionales, por lo que llamábamos de los seguimientos nacionales, internacionales y globales. Los campos que contienen la fecha son los que ustedes ven, que tienen que ver una manera unívoca de nombrar al indicador, su modo de cálculo, una justificación de por qué vale la pena el seguimiento de este indicador con respecto a la meta y en el marco de la Agenda 2030, cuáles son las fuentes o fuentes de los datos, con qué periodicidad se puede actualizar, las desagregaciones posibles, y en esto siempre tuvimos en cuenta que todas las desagregaciones que están mencionadas en las metas fueran consideradas cuando se elaboraban los indicadores. Y luego comentarios y limitaciones que permiten el análisis en un marco de lo que puede ser el alcance de ese indicador. Y finalmente, como este es un proceso siempre de enriquecimiento de aprendizaje, todos los documentos y vínculos de referencia que habíamos identificado para que esto pudiera ser un elemento de consulta. Finalmente, el organismo que elaboró la ficha, puesto que, como ya lo habrán comentado con Luciana y con Laura, siempre son posibles revisiones y refinamientos de las fichas, y hay que tener claro quién es el interlocutor de la misma.
lo que denominamos revisiones transversales. Entonces teníamos ministerios que tienen asignadas sus metas y otros organismos, porque digamos ahora con la nueva conformación de la administración pública tenemos secretarías de Estado, tenemos secretarías, tenemos direcciones, tenemos centros, tenemos institutos, o sea, todo ese conjunto de organismos, que hacen aproximadamente 24 organismos que conforman la comisión, fueron los que elaboraron las fichas. Estas son revisadas por nuestro equipo de consejo y luego pasadas al INDEC en primer lugar, para que analice todas las cuestiones que tienen que ver con el rigor estadístico. Pasada esta primera instancia, que no necesariamente es la última ni primera, porque hay muchas idas y vueltas en este proceso, también son derivadas al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Agencia Nacional de Discapacidad y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todos ellos con la intención de plasmar el enfoque de derechos desde las distintas perspectivas, las cuestiones de género, las cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios, también de derechos económicos, sociales, culturales, en lo cual tuvo más participación por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de su Secretaría de Diversidad Cultural y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y en género, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Agencia en cuestiones de discapacidad. Todas estas revisiones se fueron haciendo de todo el conjunto de las fichas, y de hecho lo seguimos haciendo porque en este proceso permanente hay indicadores que se analizan nuevamente, algunos se dan de baja y otros aparecen como más pertinentes en este proceso. Así que es un proceso que ya está instalado permanente en el trabajo de la comisión. Entonces, dentro de esto ahora vamos ya llegando a la parte del seguimiento, que tenemos una línea de base que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, que terminó esta iniciativa hacia el 2015. Por eso nuestra sugerencia siempre es que la línea de base esté alrededor del 2015. Pero como ustedes ya lo habrán vivido, todos los indicadores, depende de las fuentes, tienen distintas posibilidades. O sea, la línea de base no es que haya una sola, puede haber tantas como indicadores tengan. El horizonte temporal máximo es el 2030, donde se supone que se alcanzan todos los objetivos de desarrollo sostenible, aunque hay varias dudas respecto de eso también. Y hay un camino intermedio que recorrer, y aunque esto no es ninguna sugerencia de ningún documento internacional, que son los que nosotros tenemos en cuenta, consideramos que para que el monitoreo fuera más efectivo era necesario no solamente metas finales, sino metas intermedias. Entonces, estas fueron establecidas con gran esfuerzo por los distintos organismos para cada indicador, y es una combinación de un ejercicio técnico con un ejercicio político. El ejercicio técnico, que puede estar basado en distintos escenarios, puede estar basado en estimaciones, puede estar basado en estándares, puede estar basado en una alineación con los planes que tiene cada ministerio o área. Esto se puede traducir finalmente en algo que es más cuantitativo. Entonces tenemos la meta del ODS, el indicador que aporta su seguimiento, una fuente, en este ejemplo es un ejemplo que estaba más alineado con todas las cuestiones ambientales, una línea de base que tiene que ver con esa fuente, un valor numérico, una actualización del dato, la meta intermedia, que tiene un año. En algunos casos esa meta fue también elegida con respecto a determinados planes o momentos que se consideraban desde la gestión interesantes, hacer un alto para analizar hasta dónde se había llegado. Finalmente el valor de la meta intermedia y la meta final. Esto se hizo para cada indicador. Otro elemento que nosotros también consideramos para el marco de monitoreo son los planes, programas y distintos tipos de intervenciones que estén alineadas con esas metas y que aporten a la contribución de distintos esfuerzos. En esto fuimos desarrollando con la comisión lo que todavía no hemos logrado publicar, pero
es un enorme esfuerzo de alinear todos estos programas y proyectos más relevantes con determinadas metas y con una identificación de sus características principales. Como ven ustedes, cuál es el objetivo, la norma de creación, cuál es la ficha de inicio, cuál es el alcance, que permiten hacer luego un análisis de los progresos de los esfuerzos implicados. Esto también se hizo para cada meta de los ODS, de los que resultaron a nivel nacional. Un ejercicio posterior fue la vinculación con los objetivos de gobierno. Esto fue para analizar nuevamente la alineación del trabajo que estaba haciendo la comisión con respecto a los objetivos de gobierno que surgieron hacia fines de diciembre de 2016. Y encontramos un mapa distinto que teníamos con respecto a pobreza cero, pero están todos los ODS y las metas que estaban priorizadas están consideradas. ¿Qué significa este ejercicio? Bueno, que existen objetivos de gobierno, que son 8, iniciativas prioritarias, que son 100, y esos objetivos de gobierno fueron analizados por cada uno de los organismos, también con los distintos objetivos que estaban más vinculados con estas metas. Otro elemento del presupuesto y por el cual hemos convocado para que lo explique con detalle Romanela Conte del equipo de Jefatura de Gabinete de Ministros y de toda la vinculación de las metas con los recursos presupuestarios. Por esto me remito a la primera diapositiva en la cual decíamos las partes que tiene la agenda y que hacen a cómo considerar el seguimiento, que tiene que ser también integrado, indivisible y coherente. Ese mapa que ha logrado hacer el equipo de Jefatura de Gabinete de Ministros permite, por ejemplo, conocer el gasto primario total por año, por organismo responsable de las metas o por meta de ODS. Eso es un ejercicio muy rico que va a permitir tener un balance, hacer determinados análisis al interior de la movilización de los recursos presupuestarios como recurso transversal a toda la administración pública centralizada. Entonces, ¿cómo nos quedó finalmente consolidado este proceso de seguimiento? Una vez que tuvimos todos los elementos, tenemos 3 elementos centrales al seguimiento o monitoreo. Tenemos los indicadores de nivel 1, que seguramente Luciana, Laura ya les habrán explicado, que seguimos en esto una clasificación del Grupo Interagencial y de Expertos de Naciones Unidas en Indicadores de Desarrollo Sostenible, que establece que si existe una metodología consensuada y los datos se recogen con periodicidad y frecuencia, esos son clasificados como nivel 1. Los del nivel 2 es cuando tenemos una ausencia en la recopilación del dato o una metodología que todavía no está del todo asentada. Y finalmente los del nivel 3, en donde los 2 elementos están en producción porque la metodología no está definida. Entonces luego tenemos los planes, programas y proyectos para hacer el análisis de los seguimientos y finalmente de los recursos presupuestarios. El análisis de los progresos se plasma en los informes voluntarios y los informes de país y los informes voluntarios. Estos son 2 tipos de informes que tienen audiencias más específicas distintas y tienen contenidos distintos. Los informes voluntarios se presentan ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas y los informes de país se presentan en el país y proveen insumos para las reuniones que se hacen todos los años en torno a las reuniones del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. El informe voluntario nacional está más relacionado con la implementación y el seguimiento de algunos ODS priorizados por el Foro Político de Alto Nivel, y el informe de país es más detallado, con el análisis de los progresos por cada ODS, de los programas, de los avances realizados con la implementación de las distintas políticas para que se alcancen las metas. Otro elemento del seguimiento también es la difusión de todos estos elementos, informes, otros tipos de informes, el metadata, que es el conjunto de fichas técnicas que creemos que lo vamos a poder tener publicado en breve,
que ha sido un enorme esfuerzo conformarlo y vamos a ser el primer país en tener un metadata oficial con las características que tiene. Esos serían todos los elementos, y como algunos logros que podemos decir de estos 3 años de trabajo de la comisión es que este proceso de seguimiento está absolutamente consensuado dentro de la comisión. Tenemos, como decíamos, un primer informe voluntario nacional, un primer informe nacional, el primer metadata nacional. Tenemos esto que llamamos inventario de planes, programas, proyectos, o sea, intervenciones vinculadas con las metas y a su vez con los objetivos e iniciativas de gobierno. La vinculación del presupuesto con las intervenciones de los objetivos de desarrollo sostenibles. Un navegador que permite interrelacionar las metas y los objetivos e iniciativas de gobierno. Y finalmente, una plataforma que es de seguimiento y difusión de los indicadores, las metas, etcétera, también en proceso y disponible al público con sus grados de desarrollo. ¿Cuáles serían los desafíos que nosotros estamos viendo y que compartimos con ustedes y con otros ámbitos en los cuales estamos trabajando con estos temas? Es, bueno, el mejoramiento y la disponibilidad de la calidad de los datos, el desarrollo de las transversalidades que tienen que ver con las distintas diversidades de género, etaria, culturales, etcétera, de origen, la consolidación de este sistema de seguimiento y su interacción con los otros procesos nacionales, regionales, globales y temáticos, y en ese sentido también la armonización con los otros marcos, donde, como ustedes sabrán, también se manejan otros set de indicadores y se están haciendo trabajos de armonizaciones. Y en el caso del nivel nacional, seguir trabajando también con indicadores de nivel, el refinamiento de los de nivel 1 y su estabilización y consolidación, y el desarrollo de los 2 y de los 3 en el sentido de lograr poder pasarlos a los niveles. Muchas gracias. Y finalmente la página nuestra, donde encuentran todas estas publicaciones y lo que estamos haciendo en general. Gracias, Eugenia. Bueno, la idea es que ahora continúe Romanela y luego vemos todas las consultas que ponen en los chats y hacemos el intercambio. Bueno. ¿No puedo saludar? Sí. Podés saludar. Sí. Luis Di Pietro va a saludar a Hola, todos. ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Disculpen que he llegado tarde, me he sumado ahora a esta conferencia. Bueno, seguimos entonces. Dale, gracias. Bueno. Sí, porque los dos tienen que estar claros. Sí. Ok. ¿Ya está? Sí. ¿Listo? Bueno, buenos días. Mi nombre es Romanela Conte, yo soy coordinadora de la vinculación del presupuesto nacional y la planificación estratégica de Jefatura de Gabinete, y estamos trabajando con la gente del Consejo acá en la vinculación de los ODS con el presupuesto nacional. La idea es contarles un poquito cómo fue
cuáles son las ventajas que nosotros vemos de llevar adelante este proceso y cómo lo fuimos llevando adelante y en qué instancia estamos. Entonces, el contenido de la presentación es por qué vincular los ODS y el presupuesto, cómo venimos trabajando en el proceso de vinculación, la metodología. Un ejemplo de vinculación, el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, que también lo usó Eugenia para su presentación, y cuáles son nuestros próximos pasos, desafíos y conclusiones. Bueno, ¿por qué decidí vincular los ODS con el presupuesto? En primer lugar, porque nos ayuda a dimensionar los esfuerzos económicos relativos a la consecución de los ODS, nos permite incorporar una dimensión estratégica al presupuesto, porque en el momento en que estamos vinculando programas y actividades presupuestarias con metas y objetivos de desarrollo sostenible, estamos incorporando una visión de largo y de mediano plazo en el presupuesto. Por otro lado, porque fortalece el presupuesto orientado a resultados. Nosotros también hicimos un trabajo de incorporar indicadores de ODS en el presupuesto como indicadores de resultados. Por otro lado, porque contribuye al impulso de la agenda ODS, ya que le da visibilidad a través del presupuesto, y porque nos permite desarrollar elementos para la evaluación de políticas públicas y para la rendición de cuentas, siempre con una visión de una gestión orientada a resultados. Y para los organismos donde tenemos una mirada más transversal, cualquier trabajo donde se involucren varias agencias nos ayuda a dimensionar los esfuerzos transversales que está haciendo el Estado. Bueno, la vinculación del ODS con el presupuesto a nosotros nos permitió realizar un análisis sobre las características de los recursos públicos que estaban destinados al cumplimiento del ODS, y en ese sentido nosotros pudimos ver cuál era la naturaleza económica de los recursos y la fuente de financiamiento, y poder avanzar después con la posibilidad de poder avanzar hacia otro tipo de análisis también. Y fortalecer la cadena de valor público, porque alineamos los recursos públicos, que son los insumos que siempre están plasmados en el presupuesto, con los objetivos de corto plazo, que son los productos y servicios que se están entregando, con los objetivos de largo y mediano plazo, que son de resultados e impacto, que están bien definidos a nivel de ODS. Bueno, en el contexto de trabajo nosotros trabajamos coordinadamente con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, trabajamos con las jurisdicciones y desde la dirección también. Empezamos a mediados, inicios del 2017, que a pedido del Consejo llegó la demanda de poder identificar a ver si nosotros podíamos realizar este trabajo de vinculación. Hicimos una prueba piloto con el ODS 2, Hambre Cero, para empezar a trabajar y consolidar la metodología. Una vez consensuada esta metodología, se decidió que el plan de trabajo iba a ser muy similar a lo que contó recién Eugenia, donde nosotros comenzamos trabajando con los 6 ODS que fueron seleccionados por el Foro Político de Alto Nivel para el año 2018 y que fueron incorporados en el informe de país que se presentó el año pasado. Entonces trabajamos con el ODS 6, el 7, el 11, el 12, el 15 y el 17. Y tuvimos 2 productos de alguna manera. Un apartado metodológico y una vinculación presupuestaria para cada uno de estos ODS incorporado en el informe país, y una publicación ad hoc que hicimos especial, que está en la página del Consejo, donde solo se trabaja sobre el proceso de vinculación y los resultados que se obtuvieron hasta este momento. Bueno, para explicarles un poquito cómo es la metodología que nosotros usamos de trabajo. Nosotros lo primero que hacemos es, una vez trabajamos la vinculación a nivel de las metas ODS, y lo primero que hacemos es analizar e identificar los programas y las actividades presupuestarias que están que son de los organismos que están seleccionados para el cumplimiento de esa meta. Entonces, nuestros insumos en este caso son las aperturas programáticas, las descripciones de los programas presupuestarios, y por otro lado, a nivel de ODS, vemos cuáles son las metas y los indicadores de cada uno de los ODS,
y el anexo 2, donde están los programas de gestión asociados a cada una de las metas. Una vez que nosotros hacemos una propuesta preliminar desde la dirección, se las presentamos a cada uno de los organismos responsables y le damos y esperamos la validación y el análisis por parte de ellos. En esta instancia de intercambio, los organismos deciden que es necesario incorporar alguna actividad o sacar alguna que estaba, y se va conformando un primer set de actividades y programas presupuestarios vinculados con esa meta. Una vez que los organismos validan esa información, desde la dirección consolidamos toda la información a nivel de meta y a nivel de ODS, a nivel de los ODS. Bueno, el universo de análisis entonces para nosotros son todas las aperturas programáticas de los organismos. Entonces analizamos la jurisdicción, la entidad, los programas presupuestarios, los subprogramas, las actividades y las obras. La vinculación se hace al nivel de la meta, no al nivel del ODS. Después nosotros consolidamos la información y sí hacemos el análisis a nivel de ODS, eliminando cualquier duplicación de crédito que se pueda haber surgido de la vinculación de la meta. Porque es posible que una actividad presupuestaria esté vinculada al cumplimiento de más de una meta. Entonces, a nivel de ODS, se consolida toda la información y se eliminan las duplicaciones. Uno de nuestros desafíos es no quiero poner una fecha, pero en el mediano plazo poder empezar a vincular no solo la información financiera del presupuesto, sino también la información física a través de la vinculación con las metas físicas del presupuesto. Bueno, a modo de ejemplo, vamos a trabajar sobre el ODS 11. Elegimos este ODS porque es bastante transversal, hay varios organismos que participan, entonces nos pareció un lindo ejemplo como para mirar la transversalidad, ¿no? Tomamos como ejemplo la meta 11.1, que es asegurar el acceso de todas las personas a viviendas, servicios básicos adecuados y seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Si pueden ir observando, dice vinculación de la intervención y método ODS, es la misma fecha que confecciona el Consejo. Se ve un poco chiquito por ahí, pero lo que está circulado acá en rojo es el Plan Nacional de Hábitat, que es el plan de gestión que el Ministerio del Interior indicó que es el que aporta el cumplimiento de la meta 11.1. Entonces, nosotros nos fuimos a buscar dentro del presupuesto del Ministerio del Interior cuáles eran los programas y actividades que estaban relacionados con el desarrollo del Plan Nacional de Hábitat y que aportaban al cumplimiento de la meta 11.1. En este caso yo solo puse la apertura programática sin crédito porque es para ver cómo es la metodología y no para ver los resultados concretos. Entonces, una vez hecho esto con todas las metas y con todos los organismos intervinientes que tienen intervención en esas metas, llegamos al resultado de que tenemos al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Interior y Obras Públicas, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo, Desarrollo Sustentable, no es Desarrollo Social acá, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y al Ministerio de Cultura. Y cuál es el crédito vinculado para cada una de estas jurisdicciones. Acá nosotros trabajamos el año 2010, la vinculación comenzó en el año 2017, así que se tomó como base la estructura programática de ese año y una vez cerrada una primera vinculación con un año base, se empezó a trabajar con el presupuesto de Vengado 2016, que es el que nosotros tomamos como línea de base. A principio de 2018 se cerró el de Vengado 2017 y se trabajó con el presupuesto 2018. Nosotros actualmente estamos actualizando esta información con el de Vengado 2018 y vinculando el presupuesto 2019 para este mismo DS y para los restantes.
Otro análisis que podemos hacer después es a nivel de meta. Tenemos la meta 1, la meta 2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y el crédito vinculado para cada meta. Como les decía recién, acá no podemos totalizar el cuadro porque si estaríamos duplicando crédito, porque hay crédito que está en la meta 11.1 que podría estar vinculado con la meta 11.6 también. Entonces, en este caso, solo lo podemos ver a nivel de meta, a nivel de ODS. ¿Sí? Y después, esto lo van a poder ver bien en el informe. Sí, nosotros hacemos un análisis, un pequeño análisis de algunos aspectos destacados dentro de lo que muestra el cuadro. Otro análisis que introducimos a partir de la vinculación ODS es la participación del crédito vinculado respecto del gasto primario y respecto del porcentaje del PBI y el porcentaje del gasto primario. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que para el ODS 11, en el año 2016 teníamos un crédito vinculado que representa el 0,77% del PBI, que sube en el 2017 al 0,80% y baja para el 2018 al 0,69%. Y lo mismo respecto al gasto primario, que es la línea azul que está arriba, que es el 3,36%, sube al 3,64% y al 3,43% para el año 2018. Otro análisis es respecto de la clasificación económica del gasto. Entonces tenemos cuánto es el porcentaje de gasto corriente y cuál es el porcentaje del gasto de capital para cada uno de los años. Y un pequeño análisis de cómo está conformado ese gasto corriente y ese gasto de capital en los créditos de los organismos. Y como esta es una agenda internacional y también un poco a demanda del Consejo, introducimos el análisis por fuente de financiamiento, como para ver cuáles eran las líneas que tenían más fuerte financiamiento internacional respecto al nacional y cómo se iba moviendo esto a lo largo de los años. En este caso podemos ver que la fuente externa es significativamente menor que la fuente interna, que es del 4 o 5 y aumenta un poco recién en el 2018 al 7%. Bueno, esto es un cuadro que resume un poco la tarea que realizamos en el año 2017 de vinculación de los 6 ODS, que se trabajaron con 10 ministerios. Se trabajó en el Ministerio de Energía y Obras Públicas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Transporte, Agroindustria, Modernización y el Centro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, que es un organismo descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ¿cuáles serían los próximos pasos y desafíos en función de este trabajo? Actualmente nosotros estamos trabajando en la vinculación de los 17 ODS, o sea que estamos trabajando fuerte sobre los 11 que nos quedaron sin vincular, incorporando para los que ya teníamos vinculados la vinculación, el crédito de vengado 2018, que hasta este momento habíamos trabajado con el crédito inicial, y incorporar el crédito inicial 2019. Por otro lado, otra aspiración nuestra es incrementar la incorporación de indicadores de resultado al seguimiento del presupuesto. Esto lo hacemos junto con la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Y para el presupuesto 2019 se puede ver que hay un set de indicadores de resultados de ODS que están incorporados en el presupuesto y que van a ser, como son indicadores de resultados, tienen un seguimiento anual y estos van a ser incorporados de la cuenta de inversión del presupuesto 2019 que se presenta en el año 2020. Como ya les había comentado,
otro desafío es en algún momento poder incorporar el análisis de las metafísicas del presupuesto, como para poder seguir avanzando en la cadena de valor, ¿no? Tener cada vez más productos que puedan arribar, para ver cómo podemos arribar a los resultados. Y bueno, dado que el trabajo que estamos realizando en este momento lo hacemos en forma artesanal y manual, estamos evaluando la posibilidad de desarrollar un sistema informático para sistematizar y ordenar la información, porque se está haciendo un poco arduo el procesamiento de las bases de datos, es mucha información y hay muchos riesgos de cometer errores porque es bastante artesanal el trabajo. Bueno, muchas gracias.